Buen día, apreciado profesor Jesús Pérez Sánchez. Mi nombre es Oscar Alex Hernández Flores. Soy estudiante del segundo cuatrimestre de la maestría en Derecho en Unitec Campus Ecatepec. El motivo de este video fue para el presencial número 1, en el cual se nos solicitó la elaboración de un video donde explicáramos o expusiéramos todo lo que analizamos en la sesión del día 8 de agosto. Primero comenzamos con un breve repaso, una breve introducción de cómo fue que el derecho procesal, tuvo, o cómo más bien cómo fue que entró a nuestro país, ya que mencionaba usted que en siglos pasados no se tenía tanto conocimiento del derecho procesal en México, hasta hace unos siglos, donde con la entrada de las doctrinas italianas y españolas se empieza a tener mejor visión de todo lo que es el proceso. Después pasamos a una interrogante donde se nos preguntaba si teoría del proceso o el derecho procesal eran las mismas, el cual se logró establecer que no, ya que la teoría del proceso se encarga de todo el estudio de las figuras procesales, como lo son los principios bajo los cuales se debe de llevar a cabo los procesos, es decir, los sujetos, los principios, etcétera. Otro punto que analizamos era el derecho procesal, el cual mencionamos que no era igual que la teoría del proceso, ya que el derecho procesal lo debemos de concebir como el conjunto de instituciones y normas que se encarga de regular los objetos procesales dentro del proceso jurisdiccional. Y en pocas palabras, el derecho procesal son los medios para hacer valer o proteger los derechos sustantivos. Como sabemos, los derechos sustantivos son los derechos que se encuentran dentro de las normas, como el Código Penal, el Código Fiscal, el Código Civil. Y por otro lado, el derecho adjetivo es todo lo relacionado con el derecho procesal, lo cual lo encontramos regulado dentro de los códigos procesales, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el Código Procesal Federal. Entonces eso es lo que se encarga de estudiar el derecho procesal. Después hicimos mención al proceso, el cual lo debemos de considerar como una vía jurídica que nos sirve para dar soluciones de forma institucional a los litigios mediante la aplicación de la voluntad autárquicamente vinculatoria de la ley al caso controvertido, que será obra del juzgador, y el cual, en atención a las peticiones de las partes, el proceso lo podemos considerar como un instrumento de gran importancia dentro de la impartición de justicia nacional. Después, partiendo de esta idea, encontramos una pieza clave para comenzar el proceso. La encontramos dentro de la existencia de un litigio, al cual se hace puntual mención, que es el conflicto de carácter intersubjetivo, es decir, un conflicto de dos o más personas que tienen intereses, y el cual debe de ser eh, meramente de trascendencia dentro del derecho y sus ramas. Como lo vimos, hicimos mención de la palabra interés, el cual dentro del proceso la encontramos traducida como las pretensiones, las cuales las pretensiones son las exigencias de la subordinación del interés propio al derecho ajeno. Entonces estos son los principales, las piezas claves que tenemos a la hora de comenzar todo un proceso. Después de esto podemos decir que proseguimos a analizar las diversas formas de determinación de un proceso, en donde en primer lugar se hizo mención del desistimiento, el cual encontramos que el desistimiento es de tres tipos, que es el desistimiento de la demanda, el desistimiento de la acción y por último el desistimiento de la instancia. Asimismo, se hizo mención que el desistimiento de la acción es cuando nos debemos desistir de las pretensiones, es decir, nos debemos de allanar. En el desistimiento de los hechos nos confesamos, y por último, en el desistimiento al derecho, este se reconoce. De igual forma se hizo mención a los nuevos medios de solución de controversia y suspensión.
de los nuevos medios de solución de controversia, el cual uno de ellos, el primero que analizamos es la mediación, que es cuando un tercero se encarga de proponer soluciones a las partes con el fin de evitar todo el proceso. Y cuando se llega a una mediación, se puede hacer la terminación del proceso sin que se lleve a cabo. Y el segundo que analizamos fue la conciliación, que esta es cuando el tercero no solo propone soluciones, sino que éste al mismo tiempo las resuelve. Después hicimos mención de cuáles son los elementos principales que dan vida a un proceso, los cuales son tres, que es la jurisdicción, más actos de terceros, es igual a un proceso. Entonces estos son los elementos que se consideran como piezas claves para todo proceso. Después se hizo mención que el proceso se divide en dos fases. La primera es la instrucción, que esta la encontramos desde la presentación de la demanda, el ofrecimiento de pruebas, los alegatos, y el último es el juicio, que este es donde encontramos ya la aparición de la sentencia. De igual forma se hizo mención a los elementos subjetivos, los cuales son el actor, el demandado, el juzgador, es decir, las partes que conforman el proceso. Y por último, los elementos objetivos, que son las pretensiones, las peticiones, etc. Otro punto importante a destacar dentro del proceso es el interés jurídico, el cual es la necesidad de ser protegido por una situación de hecho contraria al derecho. El interés jurídico lo vamos a encontrar regulado dentro de las normas, es decir, dentro de los códigos no procesales, sino el código penal, que aquí encontramos el interés jurídico tutelado. Y el interés jurídico, cuando se vulnera, es cuando se procede a hacer valer el derecho adjetivo. De igual forma se hizo mención de la legitimación, la cual encontramos que esta puede ser de dos tipos: la legitimación ad causa, que es cuando se tiene derecho para hacerlo valer o el ser titular de un derecho, y la legitimación ad proceso, que es la capacidad procesal para comparecer ante el órgano al juicio o la actitud para instar al órgano jurisdiccional, y esto nos sirve para iniciar un proceso. Es decir, debemos de reunir los requisitos de ambas legitimaciones para poder comparecer ante un proceso. Después pasamos a analizar a las excepciones, las cuales son el medio de defensa que se encuentran dentro de la norma y las cuales nos sirven para que el demandado pueda oponerse a las pretensiones del actor dentro del proceso. Otro punto importante es que las pretensiones que encontramos es la reconvención, la cual es el contraataque que realiza el demandado, y estas son de tres tipos, que pueden ser dilatorias, perentorias y procesales. El primero, las dilatorias, son aquellas que atacan el procedimiento y su objeto es de dilatar el proceso. Las perentorias se encargan de atacar el derecho, es decir, a las pretensiones de las partes. Y en caso de que éstas sean procedentes, se extingue el derecho y se termina el proceso. Y por último encontramos las procesales, las cuales se encuentran dentro del artículo 2.31 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, las cuales nos ayudan a depurar el proceso y se resuelven dentro de la audiencia de conciliación. De igual forma analizamos todo el proceso en materia civil dentro del Estado de México, pero hay que hacer puntual mención que el proceso no solo es en materia civil, el proceso es en todas las materias, en materia fiscal, materia penal, donde vemos que los principios a final de cuentas son los mismos, lo único que podemos encontrar diferencias son los términos o la forma en que se le llama a las partes, pero a final de cuentas la esencia del proceso sigue siendo la misma.